Biblias en lo que es la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Colosenses capítulo 3, versículo 2. Nos ponemos en darle una reverencia a nuestro Señor Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vestíos pues como ungidos de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que de una manera, Padre, especial, tú hablarás a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites el poder reunirnos, Señor, para poder escuchar tu palabra. Sea usted guiándonos, Padre Santo, dándonos ese corazón receptible para poder hablar y para poder adquirir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Bueno, primeramente lo que es la carta a los Colosenses es un pueblo que estaba dirigido a esta ciudad, no eran judíos. Ellos pues no eran judíos, pero recuerden que en aquel tiempo, cuando Dios le dio potestad a los discípulos, ya que ellos quedaron solos, pero antes de que Él se fuera, les dijo, ir y llevar el Evangelio. Entonces, el mandato del Señor fuera que ir y llevar palabra a donde Él nos mandara. Ya estando los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, eran los que más llevaban en ese tiempo la palabra. Pero en esta carta, el apóstol Pablo la escribió a Colosenses. No eran judíos, como les decía, pero al principio reciben la palabra con gozo, reciben la palabra con alegría, y luego entra un desánimo. ¿Será que quizás en algún momento de nuestras vidas pueda llegar así? Que nosotros recibimos la palabra con gozo, recibimos todo con alegría, con ese entusiasmo, pero quizás en algún momento ha llegado un cierto desánimo. Si ustedes ven unos versículos atrás o el capítulo atrás, nos está diciendo plenitud de vida en Cristo. Pero también en otros versículos más adelante nos dice la vida antigua y la nueva. ¿Por qué se estará refiriendo a eso? Hermanos, antes de que usted conociese o viniese a los pies de Cristo, su vida era diferente, mi vida era diferente. Cuando nosotros ya tenemos ese conocimiento, muchas veces nos seguimos portando o comportando como nos comportábamos antes. Y es a eso a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, que quizás seguimos comportándonos de acuerdo a nuestra vida pasada. Si cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo y luego
aceptamos, nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, nosotros hacemos, estamos entregándole a nuestro Señor nuestras vidas. Pero si me acompañan, nos dice ahí que en el bautismo hacemos el acto de muerte y resurrección, prácticamente como lo hizo nuestro Señor Jesús. En el bautizo nosotros sepultamos nuestros pecados, porque ya se los entregamos a Él, y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Pero veámoslo, el versículo 12 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de unidad y de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué nos está diciendo eso? Como les hacía mención, muchas veces quizás aún ya conociendo la voluntad de Dios, la convicción de lo que Dios tiene para nuestras vidas, nosotros seguimos comportándonos igual. Y voy a poner un ejemplo. Por allí hay una persona que, siendo guía, siendo alguien que lleva palabra del Señor, le piden el lugar donde tienen la iglesia, pero aún teniendo otro lugar donde llevan también palabra, él deja los lugares. Esta persona deja los lugares y luego anda buscando otro lugar. Pero ¿será que Dios quiere que andemos dejando lo que Él nos da para luego ir a incomodar a alguien más? Esta persona de esa manera se comporta. Incluso la familia, debido a eso, se separa. La esposa por su lado y él por su lado. Llegan críticas de la congregación porque, pastor, pero usted ¿por qué permite que su esposa se vaya? Pero pastor, ¿por qué usted esto? Él dice, no, yo no sé nada porque ella decidió eso. Pero hermanos, muchas veces somos nosotros los seres humanos los que optamos así y no dejamos que... Bueno, regresa la esposa y vuelve nuevamente al lugar donde tenían la casita de oración. No la iglesia, casa de oración. Porque él había dejado casa de oración y también había dejado iglesia. Lo que sucede es que cuando le preguntan nuevamente, pastor, hermana o pastor, ¿dónde andaba? La esposa guarda silencio. Los niños guardan silencio. Está bien que guarden silencio porque en cierto aspecto no quería la esposa ventilar dónde estaba, ¿verdad? Pero a raíz de la murmura, de la crítica de la congregación, se da esto. Ellos vuelven. En el nombre de Dios, vuelven nuevamente a levantar la obra. Porque Dios nos ha mandado a trabajar. Dios nos manda a nosotros a trabajar. Dios lo que quiere que nosotros seamos y hagamos lo que Él nos manda. No les mencioné el título de la reflexión. Les puse, hagamos la diferencia. Y les llevo, o les hice este comentario de este pastor, fue porque nuestro Señor nos manda a que nos vistamos, dice, como escogidos de Dios. ¿Cómo va a actuar un escogido de Dios? Hermano, ¿cómo actúa usted hoy que ya es un escogido de Dios? ¿Cómo actúo yo ante las demás personas si
soy un escogido de Dios. Es muy difícil, quizá, hacer morir lo terrenal, por así decirlo. Leamos, ahí si me acompañan en el versículo 5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, muchas veces esta serie de actitudes habitan todavía en algunos escogidos por Dios. ¿Por qué será tan difícil hacer morir lo carnal si la palabra nos dice que vida nueva tenemos en Cristo Jesús? Se hace muchas veces difícil obedecer a la palabra de Dios. Quizás así como este pastor que les mencionaba, pueden haber otras ciertas personas. Incluso quizás no tengamos estos actos que se nos menciona ahí, pero quizás en nuestro corazón habite el odio, el rencor, quizás amargura, quizás malos pensamientos. Hermano, porque probablemente alguien en algún tiempo nos hizo algo. ¿Y será que no le habremos entregado esa parte al Señor? Pero Dios no quiere que habite eso en nuestros corazones. Él no quiere habitar, que esas cosas habiten con nosotros. Dice en el versículo 6, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A qué nos está llamando hijos de desobediencia? Aquellos que conforme han conocido y conocen la palabra de Dios, muchas veces la hacemos a un lado. Le digo, la hacemos porque nos pasa, hermanos. El Señor nos manda, nos llama y nos manda a trabajar. El Señor quiere que nos vistamos del nuevo hombre. Y este nuevo hombre, ¿qué efecto debe de tener o qué efecto debe traer en nuestras vidas? Para agradar a Dios, debemos de vestirnos de un nuevo hombre, dice. Pero, hermanos, ¿de qué manera nosotros podemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios? Se nos da una serie de aptitudes que muchas veces no le ponemos en mero atención a lo que Dios quiere. Veamos allí lo que nos dice Efesios 4:22. Efesios 4:22. ¿Lo tenemos? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
que Dios nos está diciendo, que nos despojemos, porque si bien le mencionaba, debemos hacer diferencia. ¿Diferencia en qué? Muchos viajamos en el transporte colectivo y muchas veces nosotros vamos cansados, pero el bus se llena, pero tal vez pueda venir alguien más cansado que nosotros. A veces se suben personas embarazadas, se suben personas cargadas, a veces llevan así la mano así ya de las bolsas que llevan, o se suben ancianitas y nosotros vamos cansados, no nos queremos levantar. Hermano, dice que las actitudes que nosotros debemos de tomar deben hacer la diferencia. Debemos marcar esa diferencia. Por muy cansados que nosotros vayamos, debemos de ceder el asiento a alguien. Si nosotros vamos sentados, ¿verdad? Debemos ceder el asiento. Y en eso usted está mostrando y haciendo una diferencia hacia alguien más. Porque he escuchado, a veces dicen las personas, ya no hay caballero, dicen. Pero se refieren a eso. No solamente el varón puede hacer esa diferencia. También nosotros como hembras podemos notar eso, podemos actuar de esa forma. Hay personas que actúan egoístamente y dicen, no, yo no le estoy dando el asiento, que se vaya parado. Y si vemos que la persona va cargada, nos hacemos los locos. Muchas veces nos hacemos los locos. No sé si solo a ustedes les ha pasado, pero hay veces yo no me quiero parar, digo así, ¿verdad? Aunque vaya la persona tal vez cargada o chineando bien, no sé, pero sucede así. Pero Dios nos está mandando a que hagamos diferencia, que nos despojemos de esas malas actitudes, que nos despojemos de esa forma de comportarnos anteriormente. Revistámonos del viejo, de nuevo. Pero, hermanos, ¿de qué manera nos vamos a revestir de un nuevo hombre? En el versículo 10 nos dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué les leo este versículo acá? Porque Dios quiere que lleguemos a conocerle totalmente. Aún cuando acá en la Biblia hay muchas promesas para nosotros, quizás no las conocemos al 100%, quizás ni al 10% podamos conocer todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. De todas las promesas que hay en la Biblia, ¿alguno se ha apoderado de él? Hermana Carmen, ¿cuál es su promesa? La seguridad. Hermana Michelle. La salvación. Hermana Leti, ¿alguna de las promesas que hay escritas en la Biblia? Y que la del servicio al Señor. Hermanos, pero quizá antes que nada, una de las promesas mayores en las cuales el Señor nos da es que nos esforcemos, que seamos valientes, hagamos esa diferencia en nosotros. Hermanos, nosotros estamos formando diferencia. Usted y yo estamos formando diferencia en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos ese temor de dejar atrás. No porque tengamos las grandes cosas, por así dejar atrás. No, a veces las amistades.
Nos da temor dejar atrás a nuestras amistades. Nos da temor el que, ya la fulanita ya no la voy a ver. Pero es que la fulanita, ahí yo me encontraba con ella. Pero es que nos da cierto temor de dejar de visitar o de frecuentar a la fulanita. Pero el Señor nos está diciendo que nos esforcemos. Nos está llamando a revestirnos del nuevo hombre. ¿Y qué vamos a encontrar al revestirnos del nuevo hombre? Ay, nos vamos a encontrar con gozo, con alegría, con paz, con paciencia, que quizás no la teníamos anteriormente. Quizás no teníamos paz en nuestra vida anterior, en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pero nos está llamando Cristo a un conocimiento pleno. ¿Y qué ese conocimiento pleno mayor que todo es? El amor en Cristo Jesús. ¿Sabe que cuando Dios nos formó, a usted y a mí, antes de todo, Él tiene un propósito trazado para su vida y para la mía? Muchas veces usted quizás no lo ha descubierto al 100%. Probablemente yo no lo he descubierto al 100%, pero sabe que somos barro en las manos de Cristo. Si me acompañan allí, siempre ahí en Efesios 4, 24. Ahí nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos está llamando a vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Nos está diciendo que seamos justos, que así como Él nos ha justificado, así nosotros también justifiquemos y que seamos santos, que nos apartemos para Él. Hermanos, el que estemos en la tierra, porque vamos a estar ya santificados al 100%, ¿verdad? Ya cuando no estemos acá. Pero Dios quiere que nos apartemos para Él. Dios quiere que nos comportemos así como nuestro Señor Jesucristo se portó. En Génesis nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a imagen y semejanza de Dios fuimos creados, por lo tanto, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo debemos de comportarnos. ¿Cómo se comportó nuestro Señor Jesucristo? Con humildad. Él fue humilde, aún siendo rey. Él fue humilde. Siendo el Hijo del Altísimo, Él anduvo entre los más pobres. Hagamos nosotros la diferencia en nuestras vidas. Si el Señor nos transformó nuestro corazón al darnos salvación y vida eterna, reflejemos que Él habita en nosotros. Reflejemos con nuestras actitudes que nuestra vida antes de Cristo y hoy con Cristo se note la diferencia. Pero si ahí en el versículo 12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. En Colosenses 3:12
para que no se me pierda. En el 13 nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, si en nuestra vida anterior, quizá usted y yo éramos de las personas que discutíamos con facilidad con el vecino, con el amigo, con quien nos diese una mala mirada, hermanos, ya no lo tenemos que hacer. Si usted tiene algo contra alguien, vaya y pida perdón. Alguien me decía por ahí, la persona conoce de Cristo. Yo no soy cristiana, pero la persona anda tirándome habladas. La persona tira habladas, busca que yo le conteste. Mire, me dice, yo he pensado ir a hablar con ella. Y se puso la persona a decirme qué era lo que tenía pensado decirle a la otra persona. Le escucho y le digo al final, ¿sabe qué? Si va a ir a hablar con ella, sí hágalo. Pero antes que nada dígale, perdóneme si en algo la he ofendido. ¿Pero por qué? Me dice, ¿sabe por qué? Le digo. Porque a los que somos criaturas nuevas, cuando alguien nos dice, perdóneme si en algo le he ofendido, nos duele aquí. Nos duele aquí, le digo, porque nos queda aquello. Y entonces, si ella, yo no le he hecho nada, o ella, o yo soy la que le estoy haciendo cosas a ella, porque viene ella y me pide perdón. El amor, el temor en Cristo hace que su corazón le quede como ese remordimiento de lugar. Pero sí me dice, yo tengo pensado hablar con ella. Pero haga primero eso, pídale perdón usted a ella, aunque usted pues no le haya hecho nada. ¿Sabe por qué? Le digo? Porque los que conocemos a Cristo, eso nos hace una inquietud, porque el Espíritu Santo nos dice que estamos haciendo las cosas mal. Porque no somos nosotros los que debemos decir, yo soy aquí, yo soy aquí. No, es lo que las demás personas dicen que somos nosotros. Hermanos, porque yo lo puedo conocer, yo puedo hablar de usted lo que yo veo. Más nada. Pero quien a usted lo conoce bien es el Espíritu Santo. Nuestro Señor nos manda que hagamos la diferencia en el aspecto también de que le trabajemos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha tocado su corazón y lo ha mandado a trabajar? Trabajar en el aspecto de orar por alguien, llevarle palabras de aliento a alguien. Y muchas veces no lo hacemos por temor. No lo hacemos por temor porque podamos decir, Señor, ¿quién soy yo para llevar tu palabra? Quizás podamos decir, Señor, ¿será que me irán a creer si yo voy y hablo con esta persona? Hermano, cuando usted sienta ese deseo en su corazón, no se detenga, porque recuerde que usted y yo somos barro ante las manos de nuestro Señor Jesucristo. Somos barro el cual Él va moldeando poquito a poco y nos va dando forma conforme a su voluntad. Él va transformando nuestras vidas conforme a sus propósitos. Antes que nada, debemos de agradecerle también al Señor por todo
lo que nos ha permitido en su momento ser diferentes. Como les decía al principio, usted y yo hemos hecho la diferencia acá. Estamos mostrando diferencia ante los demás. Muchas veces se nos dice, pero sí, ahí en el lugar donde ustedes van es algo pequeño, ustedes nada más se mueven para esto, o ustedes nada más esto y lo otro, pero ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, nosotros estamos marcando diferencia y la seguiremos marcando, pero para Cristo Jesús. El Señor le bendiga. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que es un privilegio, Señor, el marcar diferencia para ti, Señor. El marcar esa diferencia ante los demás, Padre Santo, porque en tus manos somos un barco, Señor, el cual usted va transformando, Señor. Gracias por este lugar, Padre Santo, en donde usted nos permite congregarnos, Señor, en el cual, Señor, podemos hacer la diferencia ante los demás. Padre, quizás no seamos al 100% como los demás tienen, Señor, pero sabemos que usted nos va moldeando y va trabajando en nuestras vidas, Señor, va moldeando, va trabajando en nuestra obra, Padre Santo, en su obra, porque en usted, amado Señor, somos uno solo. Para usted, amado Señor, somos su cuerpo. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio que usted nos permite. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, permítanos seguir haciendo su voluntad, confortarnos, Señor, a las demás personas, pero llevando su palabra, Señor, mostrando que usted realmente habita en cada uno de nosotros.